Comenzaron por apostar una botella de mistela de naranja. La mistela entonces, y tal vez ahora también, con otro nombre más retumbante europeo, era un compuesto de chinguirito reforzado con alumbre y cáscara de naranja en infusión. Un verdadero veneno, capaz de trastornar la cabeza más fuerte. Se trajeron de la vinatería vecina no una, sino media docena de botellas. Evaristo perdió y las pagó. La rayuela continuó, y Juan el genovés, en lugar de las tejas de plomo, sacó un par de onzas de oro. Evaristo hizo lo mismo y siguieron jugando y bebiendo mistela. En media hora, todo el dinero de Evaristo había pasado al bolsillo de Chucho el garrote. Evaristo estaba medio borracho. La echó de generoso, disimuló y fue a la rueda del baile. Se paró con la mano al que hacía frente a Pancha y continuó bailando y taconeando, pero ya como queriendo caer. Se hizo el fuerte, se quitó el sombrero y lo tiró a los pies de Pancha. Ella lo aceptó, y entusiasmada con lo que había bebido, pespunteaba de lo lindo. Se acercaba provocante a Evaristo, levantando sus enaguas hasta media pierna y logrando los palmoteos y dichos picantes de la rueda. En esta vez Chucho, que menos bebido observaba a su mujer, no aguantó más. Con una mano cogió de las trenzas a Pancha y la apartó lejos, y con la otra dio un revés en la cara a Evaristo, no muy fuerte, porque lo habría matado como al cargador su compañero. Si es hombre, le dijo, véngase conmigo. Evaristo, aturdido, de pronto se quedó sin saber qué hacer. Véngase, le repitió. Evaristo buscó en la cintura su puñal, que nunca abandonaba en el día sagrado de San Lunes. Ya tenía experiencia, y se le fue encima a Chucho. Los curiosos se apartaron de un lado y otro. Cobarde montonero, ¿no ve que no tengo arma? Pero no le hace. Evaristo, frenético, seguía a Chucho tirándole puñaladas que el otro se quitaba diestramente con el sombrero, que jugaba admirablemente como si fuese un escudo. Así salieron de la pulquería a la plazoleta polvorosa y a la calle cercana mal empedrada. Pancha y las demás mujeres le seguían gritando quién sabe qué cosas. Los partidarios de Evaristo, que eran carpinteros y torneros, tomaron parte en favor de él. Los léperos del barrio en favor de Chucho, y en breve se hizo el combate general, silbando las piedras en todas direcciones. Don Jesús, el dueño de la pulquería, sereno e impasible, se limitó a sacar su belduque y se puso al frente de su tinacal en compañía de Garrapata, que reía y no cesaba de hacer gestos y piruetas. Los dos míseros aguilitas quisieron intervenir, pero nada. A uno de ellos tocó una pedrada en una taba y se fue a refugiar a un zaguán. El otro, con la espada desnuda, corrió a pedir auxilio al cuartel de infantería de San Pablo. Entretanto, sin saber él mismo cómo, Evaristo había sido desarmado y estaba tendido en un charco de lodo y Chucho encima de él. No lo mates, le dijo Pancha, no seas bruto, al fin pagó y nada ha de haber entre nosotros. Los soldados llegaron corriendo, con la bayoneta calada y repartiendo cañonazos a diestro y siniestro. Hubo descalabrados y contusos, la multitud se dispersó como por encanto. La tropa se retiró al cuartel y el aguilita con su compañero cojeando se dirigieron a la Diputación. Don Jesús y Garrapata permanecieron inmóviles delante de sus tinas coloradas, verdes y amarillas. Las sombras invadieron el viejo jacalón. El barrio quedó solo y silencioso, y gruesas gotas de agua que se desprendían de un cielo negro borraron en breve la sangre de conejo y la sangre humana que manchaba la famosa pulquería donde los artesanos celebraban el glorioso San Lunes. La inquietud de la pobre Tules había sido grande. El aprendiz salió a dar un paseo y ella lavó tinajeros, trastos, vigas y cuanto encontró, sin que pudiera calmarse un instante. El borrego, amarrado en el patio, también había estado inquieto, saltando, balando y queriendo reventar el cordel. Tules lo metió al cuarto, lo acarició, le dio unos cuantos pedazos de pan y en esto regresó Juan de su paseo. Es ya muy tarde y Evaristo no ha venido. Quizá tendré tiempo de hacerle algo de cenar. Si quisieras quitarte tu chaqueta y llevarla a la vinatería, con lo que te den, compra pan, queso y manteca. Aquí tengo 2 chiles y unos pocos de frijoles de ayer. Haré un poco de chile con queso y referiré los frijoles. No compres pulques en el bodegón, porque bastante habrá bebido Evaristo. Juan, sin decir una palabra, salió y no dilató en volver con lo que le habían cargado. Echó carbón en la hornilla. Tules, para hacerse quizá ruido y creyendo que también halagaría a su marido cuando llegase, colocó la limpia mesa en medio del cuarto, puso una servilleta limpia y bordada,
una tinajita de Guadalajara con agua fresca, un cubierto, y fue al brasero donde ya gritaba la manteca caliente. Se escuchó un ruido de pasos. Un vuelco dio el corazón de Tules y soltó una cazuela que tenía en la mano. Evaristo, envuelto en su jorongo, con el sombrero machucado, sin la toquilla, las patillas griñudas y en la cara verdugones sanguíneos, entró vacilando. Con algún trabajo pasó el umbral y, sombrío, temible, sin hablar una palabra, se dejó caer en un sillón de terciopelo carmesí que olía a incienso y a iglesia y que le había dado a componer el abad de Guadalupe. Juan se refugió en un rincón y Tules se quedó como estatua delante del brasero. La manteca se quemó e hizo una llamarada. El líquido rebasó la cazuela y apagó la lumbre. La cena preparada con tanto trabajo estaba perdida. Nueva congoja de Tules. ¿Qué daría su marido si la pedía? Pero no hubo necesidad. Evaristo, vuelto de esa especie de insomnio producido por el alcoholismo, recobró al parecer un vigor extraño. Tiró el jorongo y el sombrero, se limpió la cara con las manos y se compuso las patillas. Evaristo venía humillado de su derrota, pero rabioso, no sabiendo con quién saciar su venganza. «La cena», gritó con voz enloquecida por la mistela y el pulque. Tules tembló, pero echó en un plato los restos quemados del guisado y no tuvo más remedio que servirlos a su marido. «Los frijoles estarán mejor, voy a refreírlos. Espera un momento, Evaristo, no te enojes». Apenas Evaristo vio delante la especie de pasta negra y grasosa cuando cogió el plato y lo lanzó a la cabeza de la mujer, que se agachó y evitó el golpe. «Eso te lo comes tú y la vieja puerca de doña Agustina». Tiró al mismo tiempo de la servilleta y trastes y tinaja de agua fueron al suelo. «Evaristo, por la sangre de Cristo que te calmes. Espérate, haré en un momento otra cena. Lo que tienes es que has bebido un poquito, te lo decía al salir, que ese pulque colorado. No me andes con sermones, ya quisieras parecerte a Casilda y a Pancha. Esas sí que son mujeres, no tú, que bastante te ha aguantado no sé cuántos años, pero esta noche hemos de acabar tú, el aprendiz, el borrego y mi alma condenada también. Me han pegado, me han tirado en el suelo ese bruto de Chucho el Garrote, pero lo he de matar por ti, que no eres más que una». El tornero, vacilando, cayendo, levantándose por el cuarto, blandiendo los puños, buscaba un arma, un instrumento, y bastantes había para herir, para exterminar a todo el mundo. El delirio del alcoholismo había llegado a su colmo. Tules huía por un lado, Juan el aprendiz por otro. «Maestro, maestro», gritaba el aprendiz. «Por Dios, Evaristo, no me mates, me iré. Mañana no me tendrás aquí. ¿Qué te he hecho?» Evaristo tropezó con el sillón que olía a incienso y a la iglesia y se hizo una herida en la frente, pero se levantó más furioso y encontró un formón. «No me mates, Evaristo, de rodillas te lo pido, por Dios». Evaristo se lanzó con el formón levantado. «Eso no, maestro, eso no», gritó Juan, y tomando un serrete, acertó un golpe en la cabeza de Evaristo, el que aturdido un poco se detuvo. Juan se refugió detrás de la silla del abad. Evaristo la hizo pedazos a golpes y, creyendo que había matado al muchacho, volvió sobre la pobre Tules, que de rodillas como una santa, con las manos enclavijadas, suplicantes, decía: «No me mates, no me mates, Dios mío, ten misericordia de...». Evaristo, loco, delirante, hundió varias veces el formón en el pecho de Tules, que no tuvo aliento más que para decir: «Jesús, Jesús me ampare», y cayó bañada en sangre. Evaristo, con los ojos saltándosele, chorreando sangre por la cara, permaneció un momento con el brazo levantado, con el formón sangriento hasta el mango, y después, como una torre, se desplomó ante Tules, deponiendo, arrojando por ojos, boca y narices la sangre de conejo. La mistela y la sangre de su pobre mujer había derramado inicuamente. Glorioso San Lunes, magnífico San Lunes, el de los artesanos de México. Número 20. Delirio. Una vela de cebo que había quedado sobre el brasero alumbró tristemente el resto de la noche el cuadro de desolación y de horror que presentaba el taller. Evaristo, por una extraña alucinación producida por la mezcla del pulque con los licores reforzados con alumbre y otras sustancias venenosas, al herir a Tules, hundiéndole el instrumento en diversas partes de su cuerpo, pensaba destruir una cosa, para poseer otra. Quería aniquilar a Tules para que inmediatamente la reemplazase Casilda, a la que en verdad no había vuelto a encontrar. Así, al vomitar su boca alcohólica y sangrienta atroces injurias contra su mujer, mezclaba el nombre de Casilda y refería las escenas secretas y escandalosas que tantos habían repetido mientras estuvieron unidos en su casucha en San Ángel. Creía tener a las dos mujeres delante de él,
y así como arrojó a la calle a Casilda dándole una paliza para casarse con Tules, en esos momentos trataba de acabar con Tules para volver a echar el brazo al cuello de Casilda, y entre él y estas visiones se interponía Juan el aprendiz, levantado sobre su cabeza una larga y afilada sierra. Así, loco, frenético, profería palabras incoherentes, buscaba instrumentos, trozos de madera, martillos para destruir, para herir, para triunfar de estas visiones amenazadoras, para hacer desaparecer el sillón de terciopelo rojo oliendo a incienso y a iglesia que como escudo había libertado al muchacho de ser asesinado. Evaristo, al caer beodo y herido por el golpe que le asestó Juan y agotados los últimos esfuerzos de sus nervios excitados por la bebida, tendió los brazos al aire, creyendo estrechar a Casilda y dio sobre Tules, y la boca impura y sucia del bandido quedó pegada a los labios fríos y descoloridos de la pobre muerta, de donde acababan de salir dolorosas palabras pidiendo misericordia al asesino y encomendando su alma a Dios. Quién sabe cuántas horas permanecieron, al parecer confundidos y estrechados en supremo abrazo el asesino y su víctima. La triste vela de cebo arrojó sus últimas e indecisas luces y quedó en la oscuridad y en el silencio esa lúgubre escena, como si Dios, horrorizado de la depravación del hombre que hizo a su imagen y semejanza, hubiese querido, aunque fuese por un momento, echar un velo sobre ese negro crimen. A poco, los rayos primeros de un sol espléndido entraban por dos anchos círculos que para darle ventilación y luz había en lo alto de las puertas del taller. Juan, envuelto en las sillas, en los trozos de madera tallados, en los modelos de cartón que servían al hábil tornero para sus esculturas, había permanecido inmóvil y como muerto detrás del milagroso sillón que olía a incienso y a iglesia, y que estaba resquebrajado y hecho trizas por los golpes furiosos de Evaristo. Al tratar de guarecerse detrás del sillón, y esa fue quizá su fortuna, cayó y dio su cabeza contra el banco, y la emoción y el golpe lo privaron del sentido. Repuesto ya, se incorporó, se limpió los ojos muchas veces, sin cesar de mirar hacia donde estaba el grupo sangriento, y con los cabellos erizados y las manos crispadas, mientras más miraba creía que era presa de una horrible pesadilla. Juan se había acostumbrado a la miseria y a la accesoria ahumada y mefítica de la atolería del callejón de la Condesa, pero la mansedumbre de la vieja Anastasita y la bondad de las indias rústicas que molían y trabajaban todo el día, enseñando con sus naturales risas las hileras de sus blancos dientes, le habían en otro tiempo proporcionado, en medio de su orfandad, una cierta felicidad. Pero una escena de sangre, de violencia y de frenesí como la que tenía delante de sus ojos le producía sensaciones encontradas de terror y de tedio que él mismo estaba en la imposibilidad de clasificar. Por fin, sin darse él mismo cuenta, sino que por el solo impulso de sus nervios, se levantó resueltamente, cogió un hacha que tenía junto y se acercó al grupo espantoso. Evaristo roncaba como si estuviese ahogándose, a ocasiones se revolvía, haciendo un esfuerzo para ponerse en pie. Abría grandes sus ojos y giraba su mirada alrededor del cuarto, después caía de nuevo como anonadado y agotadas sus fuerzas sobre el cadáver de Tules. El primer impulso de Juan fue levantar el hacha y hacer 1000 pedazos la cabeza de su maestro. Era el momento, no de la venganza, sino de la justicia. Allí pagarían los golpes, las humillaciones, el hambre que le había hecho padecer sin enseñarle en compensación ni aun los primeros rudimentos del oficio, empleándolo solo, como si fuese una bestia bruta, en dar vueltas al torno. Pero esto no era nada. Su maestra, su pobre maestra que lo había querido como a un hijo, que por defenderlo se echaba encima a cada día las iras del marido. Su maestra tan buena, tan joven, tan bonita, estaba tendida nadando en su sangre, que aún brotaba de los muchos agujeros que Evaristo le había hecho con el formón. Era la hora y la oportunidad propicia para el castigo, pero en esos momentos Juan deseaba que el tornero se levantase y lo reconociese, que tomase otra hacha y entonces entablar una lucha a muerte hasta hacerse pedazos, hasta formar una especie de escultura con sus carnes, como se formaban en los trozos de madera. Juan removía fuertemente a Evaristo con el pie y se inclinaba, tomándole los brazos para ayudarlo a levantar y que comenzara la pelea, pero nada. Evaristo volvía a caer como un cuerpo muerto y azotaba sus dos brazos contra el enmaderado del cuarto. Repentinamente vino a Juan una idea. Si yo mato al maestro, de seguro que un día u otro que me cojan, todas las vecinas atestiguarán que yo he matado también a la maestra,
y aunque lo niegue, nadie me lo creerá. Y eso sí que sería para mí peor que la muerte. Juan cesó de remover y de incitar a la lucha a Evaristo, dejó caer el hacha de sus manos, miró la cara pálida de su maestra, donde aún se reconocía la mansedumbre y la bondad, y comenzó a derramar silenciosas lágrimas. Después de un rato, se limpió los ojos con la manga de su camisa, tomó un jarro del brasero, abrió con cuidado la puerta, la cerró tras de sí de la misma manera diciendo: mi pobre maestra, y atravesó el patio como lo tenía de costumbre todos los días, con su traste en la mano para buscar la leche que servía para el desayuno. El sol había salido ya. La casera barría el frente de la calle. Las vecinas entreabrían las puertas de sus cuartos, salían a hacer su compra o regaban el patio con el agua del pozo. Todo estaba en la mayor calma. El día claro y despejado, la mañana fresca, nada anunciaba que en esa casa tan tranquila hubiese pasado pocas horas antes un horroroso drama. Evaristo, con cierta conciencia de lo que pasaba, vio al aprendiz con el hacha levantada, tuvo miedo y continuó fingiendo que aún estaba borracho, o lo estaba efectivamente todavía, hasta que llegó el momento en que, disipada la influencia del pulque, volvió en sí de su sangriento delirio. Eso es lo que quizá no podría explicarlo él mismo, pero el caso fue que poco a poco se sentó. Después se puso en pie, se agachó y tomó el instrumento que el muchacho había dejado abandonado. Se iría ya. ¿Estaría escondido acechándome para matarme? ¿No lo vi delante de mí con el fierro levantado para matarme cuando estaba yo tirado e indefenso? Canallas, canallas todos estos, como decía el conde. Si lo hubiese yo medio matado a palos antes, no habría ahora un testigo contra mí para perderme. Evaristo se acercó con cierto miedo y el arma levantada al sillón del abad que olía a incienso y a iglesia, y lo removió. El sillón dorado de terciopelo rojo, hecho ya trizas, cayó con cierto estrépito como si hubiese sido también una víctima inmolada al furor alcohólico del artesano. De Juan, nada. Evaristo removió astillas, tablas, trozos de madero, nada. El aprendiz se había largado. Iba a denunciarlo, no tardaría en volver con el alcalde y con los soldados del cuartel cercano. No había tiempo que perder. ¿Qué hacer? ¿Cómo salir cubierto de sangre por el patio de la casa y por las calles? ¿A dónde iría? ¿Al monte de Río Frío? No le quedaba otra salida, pero la manera de hacerlo. Evaristo pensó en el carnero, en el consentido, como le llamaba Tules y las vecinas, que lo querían mucho, y cuando estaba amarrado en el patio le hacían caricias y le daban pedacitos de pan en la boca. Matarlo. No había más remedio. Así podría salir al patio con las manos y la camisa manchadas de sangre, presentarse ante las vecinas y convidarles un trozo para hacer unas fritangas. Se le ofrecía otra dificultad, y el cadáver de Tules, eso era fácil, enterrarla debajo de las vigas. Un día o dos podían pasar así las cosas, y mientras él ganaría el monte de Río Frío. Llegado allí, estaría salvado. Encontraría sin duda otros criminales como él y el monte era inexpugnable. Los soldados se contentaban con pasear por las orillas del camino real y jamás habían penetrado en su espesa arboleda. Pero si el aprendiz venía antes con el alcalde, entonces era hombre perdido. De todas maneras, matar al consentido era cosa resuelta. Él tenía que salir a sacar agua del pozo para lavarse y esto no lo podía hacer sin pretexto. Después de matar a la mujer buena y honrada, tenía que sacrificar al inofensivo cordero. No sé si a algunos animales les está concedido el alivio de las lágrimas, pero de lo que estoy seguro, por una serie de observaciones, es que el carnero es un animal que parece que sabe el destino que tiene de ser inmolado diariamente para el alimento del animal voraz que se llama hombre, que tiene un horror muy marcado por la sangre, y que, cuando está seguro de su muerte, sus grandes ojos oscuros tienen una mirada tan suplicante, tan triste, que seguramente cualquier persona de corazón delicado preferiría comer otra cosa que personalmente matar a tan inocente criatura de Dios. El consentido estaba, como quien dice, acostumbrado a las escenas que pasaban en la tornería, lo mismo que las vecinas, que ya no hacían caso y se limitaban a compadecer a Tules. Voces, gritos, bancos tirados unos sobre otros, instrumentos de acero chocándose entre sí. Todo esto era común y diario, ya porque el maestro disputaba con un tapicero, ya porque reñía a Tules, ya porque castigaba al aprendiz.
El borrego se limitaba a agachar la cabeza, pues ya le habían dado de rechazo algunos soquetes de madera en la frente, o si estaba suelto, salía como disimuladamente al patio hasta que, aplacada la tormenta, Tules lo llamaba para darle de comer. En la noche de la catástrofe, el carnero seguramente notó algo extraordinario, cuando Evaristo con sus fuertes pasos, con sus juramentos y tirando muebles y maderas hizo casi temblar el taller. El carnero agachó la cabeza y la ocultó en el hueco del banco en que estaba amarrada. Después que volvió, todo al silencio, la sacó poco a poco y clavó la vista en su ama tirada en el suelo en el lago de sangre. Es que el animal tenía idea de que la que le daba de comer lo peinaba, le daba besos en su hocico limpio y untuoso, estaba muerta. ¿Quién sabe lo que pasa a los animales que del estado natural y salvaje vienen a vivir a la sociedad de los hombres? Creo que se opera en ellos, aun en los menos avisados, una transformación completa. Entienden el idioma, tienen quizá, aunque sea una idea de lo que pasa en las casas, se alarman con los ruidos, se animan con la música y la alegría, vienen a formar parte de la familia. El cordero, el tímido cordero, querido y consentido de Tules, toda la noche estuvo temblando y no despegó sus grandes ojos negros profundamente tristes del grupo sangriento que estaba junto a él. Evaristo, sombrío y terrible, desató al borrego. Buscó un arma aguda, pero el animal, aterrorizado, dio un salto y fue a caer sobre el cadáver de su ama. El golpe que Evaristo le había tirado hirió solo el aire. «Hasta el borrego se resiste», gritó furioso. «Su lana está manchada con sangre y será una prueba. No puedo dejarlo vivo. El maldito aprendiz no tardará en venir».